9 de la mañana en la línea telefónica la diputada Lorena Borregar. Le hacían un exhorto al inicio de la exposición del diputado Peralta. Vamos a escuchar qué es lo que nos tiene que decir Lorena Borregar. ¿Cómo estás, diputada? Te saludo, buenos días. ¿Qué tal, Emanuel? Buenos días, gracias por tomar la llamada. Y bueno, efectivamente, hace un momento Juan José Peralta hacía un llamado a todos los diputados para que atendiéramos las inquietudes que él tiene. Me parece que es razonable lo que está pidiendo, toda vez que existe una duda sobre la integración del dictamen. Una de las cosas que yo he defendido en muchas ocasiones en la tribuna es que si algo tenemos que hacer los diputados es ser cuidadosos de la legalidad interna. Y bueno, pues efectivamente no existe ninguna prisa para que el día de hoy se pudiera aprobar el dictamen, sobre todo si hay dudas de algunos diputados sobre la integración de la información en el dictamen. Dos puntos en particular, Lorena, son dos puntos en particular: el asunto de los excedentes por 6.600 millones de pesos que recibió el Estado y el dato de la deuda pública que no es incluida en el dictamen. Es lo que ellos están manifestando. Sí, efectivamente, como ya lo señalas tú y lo ha señalado Peralta y el diputado Valenzuela, efectivamente, insisto, si existen dudas de parte de los diputados sobre la correcta integración del dictamen, me parece a mí que lo razonable sería que atendiéramos esto. El PRD tiene una posición muy definida respecto al tema de las cuentas públicas y evidentemente el hecho de que se posponga la aprobación de la cuenta pública, si es que se tomara esa decisión, pues efectivamente pues no cambiaría el sentido seguramente del voto del PRD. Sin embargo, creo yo que como legisladores, si algo tenemos que cuidar es que no haya ninguna inconsistencia legal en los dictámenes que se aprueban en el Poder Legislativo, que es donde se hacen las leyes y que somos precisamente nosotros los diputados quienes estamos obligados a respetar y a que todo se haga conforme a derecho. Peralta señala que no fue correctamente integrado el dictamen por el órgano superior de fiscalización y yo creo que es por lo menos de manera personal, yo lo pienso, atendible esa solicitud, que el dictamen muy bien se puede bajar al pleno el día de mañana. Yo voy a buscar a platicar con la diputada Marcela González para ver si es posible que se dé esto. Marcela, si algo la ha caracterizado en los últimos tiempos es que ha sido receptiva, tolerante, escucha, y yo espero que en este momento, que este día, pues no sea la excepción. Porque ayer no ocurrió, Lorena, ayer la diputada gritaba, que llamó la atención de quienes se encontraban afuera de donde se reunía la inspectora 1, gritaba y perdió el control, y bueno, pues aquí lo confirma el diputado Peralta. Sí, efectivamente, bueno, a veces en el seno de la discusión se tienen encuentros y desencuentros, al calor de debate de las comisiones, pero eso de ninguna manera nos debe sorprender. O sea, en muchas ocasiones hemos tenido discusiones muy álgidas con el resto de las comisiones en debates internos, pero eso no habla de intolerancia. Insisto, yo voy a platicar con la diputada Marcela González. Yo no le veo mayor problema a que si ellos traen esas dudas, las podamos resolver de la mejor manera posible, aun cuando, insisto, yo creo que el PRD ya tiene una posición definida, que me parece a mí también razonable, pero yo no le vería mayor problema. Yo creo que, insisto, que es atendible esta postura del PRD, y espero yo platicar con la diputada Marcela González para ver si posponiendo la aprobación para la semana que entra, pues quedan satisfechas las dudas del diputado Peralta y de la bancada, así como del diputado Fernando Valenzuela. ¿Tiene prisa el PRI, Lorena, de aprobarle las cuentas a Granier y compañía? Mira, yo creo que no hay ninguna prisa. Si algo tiene el PRI es que tiene, de alguna manera, votos garantizados para sacar las cuentas públicas. Por eso es que yo te señalo que yo no le vería mayor problema a esto. Nosotros, no hay ninguna prisa, efectivamente, porque no hay plazos fatales que se nos vayan a cumplir en la inmediatez. Entonces, bueno, pues yo creo que sí, sería atendible esta situación. Insisto, mi postura personal
es esa, a reserva de platicarlo con la diputada Marcela González, quien coordina la bancada, y que bueno, pues que por lo menos en mi caso, las veces que yo he planteado algunas dudas, como lo hice con el tema del Instituto de Participación Ciudadana, como lo hice con el CECID, han sido estas dudas atendidas. Entonces yo espero que no sea la ocasión de que haya una negativa, ¿no? Si la hubiese, en el escenario que la hubiese, tu voto, ¿cómo sería, Lorena? Mira, yo no tengo, en el caso de la integración del dictamen, yo no conozco a fondo el dictamen. Yo estoy en proceso de revisión, pero si el dictamen cumple con los requerimientos que legalmente se establecen, yo no tendría ningún problema de votar a favor. Entiendo que entonces votarías en contra, por lo que nos dice y argumenta el diputado Peralta, que debió por ley incluirse el tema de los excedentes y el de deuda pública, y no se incluyen en este dictamen. Entonces tu voto sería en contra. No, mi voto no sería en contra, Emanuel. Mi voto sería en función, insisto, de lo que determine la mayoría. Hay un acuerdo del grupo parlamentario. Ya esto es otra cosa. Yo no he encontrado inconsistencias hasta donde voy en la revisión del dictamen. En el transcurso del resto de la mañana yo voy a terminar de revisar el dictamen para ver si efectivamente, a mi juicio y el de mi equipo de asesores, lo que plantea el diputado Peralta es correcto, y en función de eso, bueno, pues ya platicaremos con la diputada Marcela González para ver si podemos dejar diferir para la semana próxima la aprobación del dictamen, en un acto de tolerancia, de buscar el consenso y de tratar de satisfacer cualquier duda que los partidos tengan, ¿no? Creo que si algo tenemos que hacer en la Cámara de Diputados es construir acuerdos, consensos, evitar que se generen suspicacias. Hace un momento señalaba Peralta de la posibilidad de aprobar por adelantado las cuentas públicas del Ejecutivo de este año. Eso yo lo he platicado con la diputada Marcela González y ella rotundamente me ha dicho que no hay esa posibilidad, por lo menos hasta ahorita eso no se ha planteado. Entonces, bueno, eso de alguna manera es una duda que también algunos diputados, que yo en mi caso tenía, al igual que otros diputados, como lo ha expresado Peralta o Fernando Valenzuela. Para ti, ¿fue omiso el órgano de fiscalización al no incluir el reporte de los excedentes y de la deuda pública? ¿Podrían ser elementos importantes? Se dice que por ley debieron de haberse incluido y los omite el órgano fiscalizador. Lorena, ¿cómo entender esta parte si por ley debieron de haberlo consignado? Mira, yo no quisiera adelantar vísperas porque, insisto, no he llegado a esa parte. En el transcurso del día yo lo voy a hacer. Si esto fuera cierto, como lo señala el diputado Peralta, pues sería realmente muy grave y sería una causal para que efectivamente se subsanen las deficiencias legales que existan y en función de eso, bueno, podamos aplazar la aprobación de las cuentas públicas para la semana que entra, ¿no? Bien, podría ponerse en riesgo la transición si el PRI insiste en las maneras y en las formas y hoy se concreta la aprobación de cuentas públicas. Esa por lo menos es la percepción de los diputados. Mira, yo creo que una cosa es la transición política y la entrega-recepción del Poder Ejecutivo que hasta ahorita se ha dado de manera civilizada y relativamente tersa. Y otra cosa es la posición del Poder Legislativo, y la actitud del Poder Legislativo de ninguna manera tiene por qué contaminar una cosa con otra. Sin embargo, yo sí creo que tenemos que ser muy cuidadosos en eso para evitar meter ruido. Insisto, si existen dudas sobre la integración legal del dictamen, lo que tendríamos que hacer es sentarnos. Yo le pediré a la diputada Marcela que convoque a la Junta de Coordinación Política para que en el seno de la Junta de Coordinación Política, con los coordinadores y con los diputados que quieran estar, pues se revise si existe o no una integración correcta como la ley establece. Tenemos que ser muy pulcros en eso para evitar algún cuestionamiento, suspicacias como las que naturalmente se presentan, sobre todo por todos los antecedentes y cuestionamientos que hay. Sobre todo ahora, porque se está hablando de dinero. Nosotros finalmente hoy ya estamos en la antesala de ser un partido de oposición, y eso nos obliga a ser mucho más cuidadosos en todo lo que pueda pasar. ¿Cuántos meses faltan para que se sepa cuál es el monto total de los adeudos del Estado de Tabasco, de la deuda pública? Entonces yo no vería ninguna razón lógica para el ocultamiento de información como lo señala Peralta, ¿no?
Muy bien, diputada, pues yo creo que interesante esto que nos dices. Vamos a estar a la expectativa. Vas a buscar a Marcela, entiendo, ya en los próximos minutos. Sí, en un rato más yo voy a estar con ella para platicar esto y bueno, me parece, insisto, que lo razonable es que se reúna la Junta de Coordinación Política, que se resuelvan estas diferencias a la brevedad para que podamos tomar una decisión y si es como lo señala el diputado Peralta, bueno, pues yo no le vería mayor problema que se postergue la sesión para el día de la semana que entra, el día que se fije, ¿no? Muy bien, pues yo agradezco tus comentarios y que te hayas reportado este exhorto que te hacía el diputado Peralta. Gracias, buenos días. Gracias, Emanuel, buenos días. Pues interesante, diría yo más que interesante, lo que propone la diputada Lorena Burregar. Ya escuchamos sus argumentos, que sea la Junta de Coordinación Política. ¿Qué opina el PRD de esta propuesta que se hace de última hora? Emanuel, todo lo que sea diálogo, estamos dispuestos y en la mejor buena fe a eso. La propuesta que hace Lorena la recogemos con interés. ¿Estarían dispuestos a sentarse en coordinación política para...? Con toda claridad lo digo, si se nos convoca ahorita, acudimos, platicamos, buscamos los acuerdos por el bien de Tabasco e iremos determinando los tiempos. Yo traigo una propuesta también, Lorena habla de la semana próxima. Nosotros en el seno de la Junta de Coordinación Política vamos a plantear que este asunto nos tomemos el mes de octubre y en noviembre podamos resolverlo. ¿O por qué no en tanto les entreguen la información, que sería lo lógico? Bueno, ese es el requisito básico. Primero, si les entregan la información y ustedes la analizan, pues en ese momento estarían listos. Sí, revisar y en función de cómo nos entreguen la información, seguir avanzando. Un tercer punto, Emanuel, que consideramos clave en este proceso. Lo hemos dicho e incluso traigo un debate interno con el compañero Martínez en cuanto al tamaño de la muestra de lo que revisó Francisco Rullán. Yo sostengo la tesis, porque estamos soportados en números, de que de cada 100 pesos se revisaron 10. Es decir, lo ha reiterado. Lo he reiterado. 90 pesos quedaron en el aire. Martínez me dice no, ya revisé a fondo y revisaron prácticamente el 5%, lo cual ya sería más preocupante. Es decir, entre el 5 y el 10 es lo que revisaron, no más. 90% quedó en la opacidad. Y aquí lo relevante es, por ejemplo, el sector salud. La gente padece, no hay medicina. Es una constante. Un reclamo. Aunque nos presumen los logros en el sector salud, sí. Hace poquito nos presumían de los logros. Con recursos federales. Pero sí, el sector salud sin duda es de los que más se ha comentado en esta administración con problemas. Y tú revisas, Emanuel, el informe de resultados y todo está bien, no pasó nada, todo está en orden. Es decir, en la masa del 90% no revisado, ahí se fue todo. Y me pudiera poner toda la mañana a decirte cómo nos llega la gente al Congreso a reclamar algunos caminos con problemas, algunos sistemas de aguas que no están funcionando, etc. Ayer trabajadores que hacen una manifestación, a trabajadores del Ayuntamiento de Centro por los servicios que reciben en el ICET, por ejemplo. Por decir un caso. Otro ejemplo. Recientemente dijeron, la deuda es de las más pequeñas del país. Pues cómo no, si son las participaciones federales más altas, es hasta pecado que haya deuda en Tabasco. Es pecado que haya deuda pública en Tabasco. Me escribe la delegada de Sedesol, Gabriela Tello, me dice, Manuel, ni la Sedesol en 5 años ha gastado 6,600 millones. Quizás solo el programa de oportunidades que le da a 180,000 familias apoyo. Pues imagínate. Qué dato, ¿no? Ni la Sedesol que maneja recursos. Yo saludo con afecto a la delegada de Sedesol. Este dato que nos da ilustra rápidamente del tamaño de lo que estamos hablando. 6,600 millones es un mundo de dinero. No tenemos casi la mente de cuánto es. ¿Qué representa en el presupuesto estatal? ¿El 30%? 22. Otro dato antes que se nos vaya la idea. Los 6,000 millones que estamos hablando es el equivalente a lo que manejan los 17 ayuntamientos de Tabasco. Ahora Sedesol nos ilustra, Gaby Tello, de qué es lo que ellos han ejercido. Entonces, ojalá entre todos tomemos conciencia de que no estamos hablando de poca cosa. Y es un dato que el órgano fiscalizador, por un motivo que desconocemos, 15% es, por un motivo que desconocemos, no lo incluyó. ¿Será que se le pasó? Que
digo, la suspicacia es de qué se trata, ¿no? ¿Dónde están los programas por ese monto? ¿O dónde están las obras por ese monto? Decía la diputada Borregar, todavía no llego a esa parte, tengo que revisar y a ver si qué dice la ley en relación a el asunto de los excedentes y deuda pública. ¿En qué parte de la ley dice que el órgano fiscalizador debe de consignar lo que por excedente se reciba? ¿Y en qué parte de la ley se debe de consignar el tema de la deuda pública? Te lo contesto con mucha precisión. Ley de presupuesto, contabilidad y gasto público. El tema de los excedentes, artículo 23. Misma ley, artículo 48, el tema de la deuda pública. Lo repito porque ojalá la ciudadanía también revise y vea que estamos hablando con la verdad y apegados a derecho. Ley de presupuesto, contabilidad y gasto público. Artículo 23, el tema de los excedentes presupuestales, y artículo 48, la inclusión de la deuda pública en el momento de la integración de la cuenta pública, Manuel. Si los diputados del PRI no atienden este exhorto y la aprueban hoy los dictámenes de cuenta pública, las cosas en el Congreso de entrada se van a poner de otro color, se complica. Por supuesto. Nosotros no podemos ser irresponsables y tenemos que hacer valer toda nuestra fuerza política y legal para evitar este atropello, Emanuel. No es posible. No podemos estar ahí como pintados, como que no existimos, cuando tenemos una representación popular y, repito, estamos pidiendo información, no estamos ni siquiera diciendo cuestionamientos, estamos queriendo que se nos informe para ya bien informados poder tomar decisiones de manera responsable. Muy bien, pues yo les agradezco mucho su presencia esta mañana, creo que ha sido muy claro, muy interesante y bueno, por lo menos ya tenemos la voz de una diputada del PRI que dice que estaría en la disposición de aplazar esto, de que se aborde el asunto en la Junta de Coordinación Política, que yo creo que sería interesante, y ahora esperar lo que la diputada Marcela González diga al respecto. Yo les pido que nos mantengan informados y por supuesto que estaremos nosotros muy atentos de lo que ocurre en la sesión de hoy del Congreso local. Muchas gracias. Con mucho gusto, Manuel. Muchas gracias a ti. Gracias a los diputados que nos visitan. Yo hago la pausa, regreso. Hay más con otros temas, el de CFE, que abordaremos. ¿Cansado de no encontrar el portón ideal para su casa o negocio? Puerta